Quisiera pedirles nos acompañen al panel Trust Project, el antídoto contra el fake news, y pido por favor a los panelistas David Aponte del Universal de Ciudad de México y a Ernesto Kreisenberg de El Día de La Plata, Argentina. Hay un cable por acá. ¿Dónde quieres que me siente? Soy David. No, si quieres que empiece Ernesto, da igual. Te traigo una breve presentación. Buenos días. Gracias. Vamos a dar inicio al panel. Creo que para todos nosotros es de gran importancia esta ola que se ha dado de fake news y el proyecto The Trust Project es realmente interesante y sé que va a ser de mucha utilidad lo que nos presente David hoy. Comenzará con el panel Ernesto, hablándonos un poco sobre el tema en general y luego David aterrizará en el proyecto específicamente. Adelante, Ernesto. Buenas tardes a todos. Cuando Ricardo me pidió que prepare un panel sobre esto, empecé a investigar todo lo que pude acerca de la Trust Foundation, si bien ya estaba al tanto de su existencia. Luego me enteré de que un expositor al lado mío estaba dentro de la fundación, entonces me pareció que hablar acerca de algo estando desde afuera no sería tan útil como escuchar a alguien que está desde adentro trabajando en este problema. Con lo cual tengo algunos comentarios para hacer que me resultan bastante interesantes, porque pareciera que el fake news es una situación reciente y nueva, cuando en realidad, por ejemplo, en 1800, durante la campaña del presidente en Estados Unidos entre John Adams y Thomas Jefferson, ambos siendo padres fundadores de la nación, y además que en ese momento Adams era presidente y Jefferson el vicepresidente, compitieron por el puesto de presidente. Y durante la campaña comenzó una guerra de noticias falsas que quedaría recordada en la historia. Los partidarios de John Adams publicaron historias donde denunciaban que en caso que ganase Jefferson, y cito textualmente, nuestras mujeres e hijas se convertirían en víctimas de la prostitución legal. Y luego afirmaron que los asesinatos, los robos, las violaciones, el adulterio y el incesto sería enseñado y practicado y sería moneda corriente, por así decirlo. A lo que los partidarios de Jefferson respondieron escribiendo que Adams era un pedante repulsivo y un hipócrita asqueroso que no se comporta como hombre ni como mujer, pero que tiene un horrible carácter hermafrodita. En el siglo XX, si uno quería noticias falsas, debía comprar
periódicos dedicados exclusivamente a eso, como puede ser el caso del famoso National Enquirer y el incidente de Roswell. Bueno, ahora a fines del siglo XX, con la llegada de Internet y principalmente con la llegada de las redes sociales, las noticias falsas empezaron a volar y afianzarse por todos lados. Los algoritmos de Google y Facebook notaron la reacción de la gente ante las noticias falsas y que todos, por el hecho de ser cuentos inventados, les llamaba mucho la atención, por lo que, por el mismo algoritmo, promovieron estas noticias. Los movimientos antivacunación y las mentiras de la relación entre la vacuna y el autismo se propagaron de esta manera, convirtiéndose en un problema de salud cada vez mayor. Lo mismo se puede decir con, por ejemplo, el auge de la medicina alternativa, que se promovía por medio de las redes sociales, haciendo parecer que los antiguos vendedores de aceite de víbora parecieran auténticos santos. Recientemente, desde Rusia, los llamados trolls profesionales, el grupo también conocido como la Agencia de Investigación de Internet, basada en San Petersburgo, fue responsable de una enorme cantidad de noticias falsas y campañas de troleo organizadas para promover intereses rusos. La historia completa de esta agencia y su funcionamiento se puede leer en un artículo muy interesante del New York Times. El caso de la agencia RT o Russia Today cobró tal dimensión que se crearon páginas para desmentir sus artículos. Y esta situación de las noticias falsas llegó a tal punto que en noviembre de 2016 tanto Facebook como Google empezaron a tomar medidas de manera activa contra ello, al punto tal que Google llegó a deslinkear más de 200 sitios web de sus resultados en Internet, lo cual uno podría pensar que es bastante controversial por otros motivos. Pero bueno, Internet también cambió las reglas de juego. Porque si yo entiendo correctamente, la Trust Foundation también tiene otro objetivo que no es solo la fake news. La duración de la tenencia de una información exclusiva en un sitio web hoy en día se mide en minutos. Las imágenes que antes se pedían prestadas o se compraban aparecen hoy circulando de manera gratuita por todos los sitios y en muchas ocasiones sin siquiera una citación o una mención al medio que ha tomado dicha imagen, lo que causa que los sitios que tienen el mejor SEO sean los que resulten más beneficiados del ingreso de tráfico nuevo, sin importar en qué momento o qué medio publicó la historia. Encontrar una solución a estos problemas es algo no solo que preocupa al periodismo, sino también Google y Facebook están trabajando para buscar una solución. Hace unos años, Google probó un experimento por lo demás interesante, donde le permitió a diversos sitios el agregado de varias variables para poder publicar los resultados de las búsquedas en un orden de acuerdo a quién dio la primicia y si la historia venía de primera mano o era una fuente cercana. El resultado del experimento fue un fracaso total. Se tardó muy poco tiempo en que todos los medios que estaban participando de este experimento publiquen todas sus historias, informándole siempre a Google que ellos habían tenido la primicia y que ellos habían tenido la información de primera mano, aun cuando publicaban un cable de manera directa venido de una agencia. Recientemente se realizaron unas conferencias en San Pablo llamadas Newscast, organizadas por Google. A ellas acudieron personas que trabajan en temas digitales, desde profesores universitarios, periodistas, ingenieros y programadores. Entre ellos estaba presente Richard Gingras, vicepresidente de Google News. Durante los 3 días de duración de este congreso se discutieron diversos temas, pero la cuestión de las fake news y las primicias fueron temas recurrentes, aunque no se llegaron a una respuesta definitiva. El proyecto Trust busca una solución a estos problemas y le dejo a mi colega Ponte que continúe explicando el proyecto en detalle. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de entrar al tema del proyecto, quisiera comentarles cómo inició la participación del Universal, que es el único medio de América Latina que participa en este
en este plan. El tema ocurrió, justo como describía Ernesto, por el robo de los contenidos. Los medios de comunicación serios que invierten en la generación de contenidos, que pagan a un reportero por enviarlo a cierta zona del mundo, que pagan por un fotógrafo, un reportero gráfico, un videoreportero. Nosotros lo que veíamos es que esta inversión estaba siendo plagiada por diversos sitios digitales y, como decía Ernesto, sin siquiera mencionar la fuente, sin siquiera poner la liga de la información para que el lector pudiera ir al sitio que generó, que trabajó esa información, ese contenido. Empezamos a tener pláticas con Google, más bien en tono de reclamo, porque Google lo que hacía era, justo por cuestiones de SEO, por cuestiones del manejo de las palabras clave, estos sitios aparecían hasta arriba en los buscadores de noticias. Entonces nosotros sentíamos que Google no estaba actuando de manera correcta frente a los medios de comunicación serios, a los que invierten dinero en la generación de las noticias, de las entrevistas, de las imágenes. Empezamos a dialogar con ellos, como digo, primero en tono de reclamo. Nos juntamos varios medios de comunicación en México. Me pareció que eso fue relevante para que Google prendiera las alertas y nos ofreciera reuniones, charlas, y en ese momento salió este tema del Trust Project, que encabeza Gringas, ¿no? Y él estuvo cerca de nosotros para incorporarnos. Google no participa de manera directa. Google lo que hace es tener una relación con la Universidad de Santa Clara en California, que es un equipo de académicos empezó a trabajar con este tema, y finalmente pues tiene dos objetivos. Un objetivo sería que hubiera buenas prácticas, mejores prácticas entre los medios que toman la información de otros sitios, pero también que hubiera que el lector, las audiencias se sientan seguras de que lo que están leyendo en nuestros sitios digitales es confiable, ¿no? El punto del Trust Project va por ahí y tiene ciertos reactivos que más adelante les voy a colocar. No sé si se puede ver ¿no se puede ver acá la presentación? Bueno, entonces así fue como llegamos pues al proyecto, que ahora está, digamos, en desarrollo, pero lo que trata de hacer es que el periodismo pueda destacarse de la multitud caótica y hacer identificable su confiabilidad. El problema es que las plataformas como Google y Facebook no distinguen entre noticias verificadas e información falsa o de poca calidad. Y entonces esto también deriva en una confiabilidad muy baja en los medios. Esta es una gráfica de un ejercicio que hace Gallup, una encuesta, donde se ve claramente que está bajando la confiabilidad de los medios. Pero en contraste la población consulta mucha información, está utilizando estas plataformas de redes sociales, aunque no confían en ellas, están metidos ahí, porque muchos jóvenes y mucha gente pasa mucho tiempo, por ejemplo, en Facebook, y ahí es donde ellos están informando de lo que supuestamente está ocurriendo en el mundo y en sus países. Sin embargo, estos medios, estas redes sociales no están explicándole a las audiencias cómo es que llegan a estas supuestas informaciones, y no son pues entonces fuentes confiables para las personas. Es aquí donde entonces nos invitaron a participar en distintas reuniones, empezando en Estados Unidos, desde luego, porque ahí ya estaban más avanzados, pero todavía no definían cuáles eran los reactivos para hacer confiable la información. Entonces ha habido una serie de reuniones en Estados Unidos, la última que fue en Brasil, para justamente entre los periodistas definir cómo fortalecer, qué decirle a las audiencias para que las audiencias confíen
en la información que se les está acercando. Aquí esta es la lista de los participantes. En el proyecto están, como les decía, está New York Times, está Washington Post, medios serios en Estados Unidos, y ahí es donde el Universal tuvo la posibilidad de entrar, porque el Universal encabezaba el reclamo del plagio de los contenidos, del robo de los contenidos, que ahora derivó en dos objetivos, como les decía, como comentaba Ernesto. Ahora estamos trabajando en los indicadores que hagan que los lectores confíen en los contenidos que les acercamos los medios, insisto, los medios que invertimos y que somos serios en esta industria. Estamos tratando de mandar los mensajes de los objetivos de este proyecto, desde luego objetividad, independencia, respetabilidad en el mercado. Esto después de entrevistas que se hicieron con usuarios de nuestros medios y las mesas de trabajo que han estado realizando los periodistas. ¿Cómo se pueden trasladar estos indicadores reactivos o criterios para que lo puedan leer las máquinas, para que lo puedan leer, lo puedan leer los buscadores? Lo que nosotros creemos es que se debe premiar este ejercicio sobre todo por parte de Google, que además no solamente premia materiales de dudosa procedencia o plagiados, sino que también distribuye los temas de la publicidad. Lo que estamos haciendo ahora es identificar al autor de la pieza periodística, identificar las fuentes de información, son los reactivos que les comentaba, para que el lector tenga certeza de que esa persona que le estamos mostrando es un reportero que tiene trayectoria, en fin, explicarle la biografía del periodista que está elaborando la información, pero también colocarle las fuentes de información, las ligas, si es que se tomó información de algún estudio, de alguna institución académica. ¿En qué consiste este ejercicio? Consiste en ingresar esta información básica sobre las fuentes, resaltar las fuentes en el texto. Hay diferentes maneras de hacerlo, se puede hacer con negritas o se puede hacer con las ligas, insisto. Proporcionar una ventana emergente, esto creo que es lo más fino del trabajo que se va a hacer. Al lector en lo digital le podemos mostrar una fuente emergente donde aparezca justamente quién es el periodista que está elaborando la información y cuáles son sus fuentes. Un poco se vería de esta manera. Aquí lo que tenemos es un columnista bastante conocido en México, Carlos Loret, que además conduce un programa de televisión en la mañana. Es muy conocido su rostro, pero lo que queremos es que la gente también conozca su biografía y las fuentes de información a las que está recurriendo. Aquí es un texto de opinión, pero también lo queremos hacer en el tema de la opinión, porque no solamente este columnista emite opinión, sino da mucha información en sus textos que publica en el Universal. Esta sería, digamos, el look and feel. Se está trabajando, todavía no está terminado. Estamos viendo si le agregamos algunos otros reactivos, básicamente identificando mucho las fuentes de información. Y como les decía, la herramienta está en desarrollo. La idea es que se empiece a aplicar en el verano, por lo menos en el Universal, sacarla ya en verano, sobre todo en los materiales de investigación, y también con la idea de que Google empiece a premiar este tipo de trabajos y se desarrollen mejores prácticas en la industria. Digamos que en síntesis este es el trabajo que se está haciendo con la Universidad de Santa Clara y este grupo de medios que se está reuniendo de manera, al menos 2 veces al año se han estado reuniendo para intercambiar puntos de vista e ideas de cómo tener esta herramienta
ahora en el verano y que esta herramienta nos sirva para la credibilidad de nuestros medios de comunicación. No sé si quieran comentar algo, hacer alguna pregunta, Lourdes. Antes de pasar a las preguntas, quisiera preguntarte, ¿tienen alguna proyección de cómo pueden lograr minimizar un poco el tema sobre todo la apropiación de contenido del medio? Este es un primer paso, desde luego no lo vamos a conseguir de inmediato, porque incluso lo que nos damos cuenta es que cuando este tipo de sitios toman la información, lo que hacen también es que si la radio citó la información, la toman de ahí y prefieren citar a la fuente de la radio o la televisión antes que citar al medio de comunicación que generó el contenido, porque se creen competencia, ¿no? De hecho, son competencia en el sentido de que ellos también obtienen publicidad a través de Google por los niveles de audiencia que llegan a tener, ¿no? ¿Preguntas? Gracias, muy buenos días. Patricia Garnica, con temas de el consumidor y el usuario. Guatemala. En Guatemala tenemos problemas en relación a la implementación de las leyes. Sin embargo, tenemos un Estado de Derecho que definitivamente estamos luchando para que se mantenga. Hoy precisamente salió el tema de Estado de Derecho en primera plana en casi todos los medios, lo cual es muy positivo. Nosotros necesitamos que prensa escrita, radial, televisiva y todo lo que es Internet, simple y sencillamente Guatemala aplique su ley. Tenemos una ley específica de la libre emisión del pensamiento. En esa ley prácticamente ya hace bastante tiempo que la ley está claro, es de dos vías, quien publica y quien recibe. Por lo menos Guatemala tiene cómo salir adelante en este tema, aplicando la ley del pensamiento. La ley básicamente tiene claro, es muy corta y valdría la pena tomarlo en cuenta ahora acá, que ustedes están en Guatemala, que la CIP, tenemos el honor de tenerlos acá. La ley tiene dos vías, simplemente hay que aplicarla. California no sé cómo esté, otros países tampoco, pero específicamente Guatemala sí tiene salida para este tema. Simplemente aplicar la ley. Sale el tema en el mismo lugar, en el mismo espacio y el mismo día, dice la ley, dar el derecho de réplica. Y luego, con productos y servicios, claramente, una vez el guatemalteco especifique cuál es su reclamo, prácticamente el reclamo es un regalo. Un reclamo es un regalo, porque permite que empresas tan grandes, tan poderosas, tan reales en un mercado activo, mejoren sus productos. Es cuestión de información, una información positiva. Y Guatemala sí tiene salida. Gracias. Solamente comentarle ahí que sí, nosotros hemos analizado la vía legal, vemos que es un camino muy largo, tortuoso. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, estoy pensando en otros casos, en Bogotá, el Tiempo, incluso perdió un juicio muy largo con el tema de cuando demandó a uno de estos sitios que tomaba la información, y el argumento fue muy sencillo para la gente que roba los contenidos, estoy citando la fuente, y con eso la parte perdió el juicio el Tiempo de Bogotá. Entonces sí vemos un camino muy tortuoso. Lo que nosotros estamos proponiendo es que los buscadores sean los que premien, que premien los contenidos de calidad, los auténticos, y con eso que las audiencias vean la diferencia entre los contenidos de calidad y los contenidos que están siendo robados o los que están siendo inventados. Eso es básicamente ese es el camino que estamos siguiendo. El camino legal lo estamos explorando,
pero es un tema complicado y además imagínense estar contratando un ejército de abogados por cada noticia que nos roban, ¿no? A mí, yo tengo un comentario para hacerle. Todo esto es una cuestión que realmente me importa y la estoy siguiendo. Sabía, parte, que estaban buscando identificar quién es el escritor de estas noticias. Lo que me incomoda un poco es que generalmente las noticias que son primicia, en algunos casos pueden poner en peligro la vida del periodista. Entonces, es como que con todo este proyecto para darle la importancia de SEO al periodista, estamos también poniendo en riesgo, sobre todo en lugares de conflicto, ¿no? Pero bueno, nada, eso nomás. Ahí te diría que, bueno, México es un país muy complicado para trabajar ahora, sobre todo por la cuestión de la inseguridad en ciertos estados del país. Lo que hacemos es lo que hacemos actualmente antes de este proyecto, lo que hacemos es cuando el periodista le pide a su editor no firmar esa información porque siente que hay algún tipo de riesgo, no lo hacemos. Esa parte ya la practicamos. Tendríamos que discutirlo también con los colegas que están participando del proyecto, pero es una manera de defensa para nuestros corresponsales, sobre todo para nuestros corresponsales, los que están en los estados del norte, cuando nos dicen o no le quiero entrar o no lo quiero firmar, lo que tratamos es por otras vías conseguir la información, o mandamos a una persona desde Ciudad de México, la sacamos lo más pronto posible para que no mande desde allá la información y la venga a escribir a la Ciudad de México. Con eso tenemos algunos protocolos de seguridad para nuestros periodistas, sobre todo cuando van a zonas muy complicadas del país. Sí, no, bueno, por ahí yo lo que pensaba es que por ahí Trust Project tendría que buscar otra solución y no siempre ponerle la diana a la persona que está escribiendo el artículo. Sí, es correcto. Creo que tendríamos que discutirlo, sobre todo en estos casos, porque no es lo mismo el trabajo periodístico que se hace en Estados Unidos que en Guatemala o que en México. Entonces sí tendríamos que discutir cómo proteger a nuestros periodistas. En estas mesas se ha discutido, en este año nos han asesinado a 3 periodistas, tan solo en este año, o sea, 1 por mes, ¿no? Buenos días. ¿Ya? ¿Aló? Buenos días, Néstor Altuve, consultor de Panamá. Una pregunta, cuando veo el tema de la ventana emergente, utilización de tecnologías como la cadena de bloques, blockchain, para poder, digamos, soportar y que sea completamente válido pues la generación de ese tipo de información, ¿está contemplado? Sí, está contemplado, y también está contemplada una ventana que no les expliqué para que el lector califique la información, diga si está identificado, si conoció del periodista y de las fuentes, y eso nos va a permitir incluso tener una respuesta de las audiencias respecto de lo que están mirando y leyendo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Acá adelante. Edward Seaton, Seaton Newspapers, Kansas. Did they focus any effort on the distinction between news and opinion? In my country, there is no doubt that there is a great deal of confusion in the public about what is news and what we would call editorial material on the opinion page. And most newspapers in the United States have an opinion page and often a page of columnists as well. And at least many of the critics of the mainstream press like to quote something off of the opinion page as if it was reported as news, and there's a great deal of confusion. I'm just wondering whether there's any focus in the project on that problem.
No, todavía no llegamos a esa parte. Creo que sí es atendible, pues, explicarle al lector cuando se está hablando de opinión. Nuestros materiales de opinión están totalmente identificados en nuestro sitio web. Creo que tendríamos que hacer un esfuerzo también adicional para una ventana que explicara que lo que está leyendo el lector es una opinión, es un artículo de opinión, o está leyendo un reportaje, una entrevista, o otro tipo de trabajo especial. Creo que tendríamos que hacer ese esfuerzo también para no confundir a la audiencia cuando alguien está opinando y cuando alguien está informando. Sí. Pero como le decía, este proyecto está en desarrollo. Está en desarrollo y estamos platicando, nos estamos reuniendo y esperamos ya en verano tenerlo. Quizá lo que podríamos hacer para la siguiente reunión de octubre, mostrar cómo está trabajando se está desarrollando la herramienta y cómo están respondiendo las audiencias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Si no hay preguntas, muchísimas gracias a los dos panelistas. Es un tema muy interesante y los resultados van a ser realmente reveladores para la industria. Sí, en esas dos vías. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, David y Ernesto. Con esto damos por concluida la etapa de la mañana, excepto por el almuerzo. Teníamos previsto mostrar los videos de Salt Lake City y Medellín, que vamos a hacerlo directamente con la Comisión de Nuevas Sedes durante el almuerzo. Así tenemos también la forma de capturarlos a ustedes con hambre y con ganas de ver algo bueno para las próximas reuniones a partir de marzo 2018 y octubre de 2017. El almuerzo comenzará a servirse a partir de las 12:30 en el patio del atrio, donde estuvimos en los almuerzos anteriores. Gracias.